Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El plan de prevención contra la violencia intrafamiliar firmado por varias entidades en República Dominicana ha generado opiniones divididas entre ciudadanos y profesionales de la conducta, principalmente en torno a las peleas que se dan a los niños. Aris Beltré nos tiene la información. El proyecto llamado Hoja de Ruta tiene como objetivo evitar el maltrato infantil en los hogares y las escuelas. Esta iniciativa, que procurará fortalecer los servicios de detección de violencia y recuperación de las víctimas, ha generado controversias entre padres. Ponerlo de castigo, pero que no hay que maltratarlo y hablar mucho con ellos. Una pela con una varita que no le haga ningún tipo de daño, más les recuerde por cuál tú le estás metiendo, eso vale. Este proyecto también establece que en las escuelas los profesores no podrán maltratar a los alumnos. No estamos para maltratar, sino para educar a los estudiantes. No deberían de darle golpes, sino corregirlo y darle los buenos fundamentos. Así el joven pueda crecer con su autoestima bien. Especialistas de la conducta entienden que se debe crear reglas y pautas tanto a los padres como a los hijos. Desarrollar ciertas metodologías donde el niño pueda ser escuchado, mas no castigado. El reto fundamental de este acuerdo es hacer que se cumpla la ley 136-03 sobre protección a niños, niñas y adolescentes. Sobre este tema, psicólogos consultados recomiendan crear campañas de concientización para educar a la población. Aris Beltré, Noticias SIN. En las próximas semanas comenzará a efectivarse la ayuda del gobierno uruguayo a productores de 5 departamentos afectados por la sequía que se vive en ese país. Nuestro canal aliado Montecarlo de Noticias nos presenta el siguiente informe. Utilizando el dinero del Fondo de Emergencia, el Poder Ejecutivo implementará una serie de medidas para colaborar con la producción de carne y lechería de los departamentos de Cerro Largo, 33, La Valleja, Maldonado y Rocha. Podrán acceder a la asistencia del gobierno los productores familiares con menos de 500 hectáreas que no tengan deudas con el Fondo de Emergencia Agropecuaria. Se tendrá en cuenta la cantidad de animales por establecimiento. Se brindará ración y suplemento alimenticio, de los cuales se subsidiará un 25% y se devolverá el 75% restante. Se estableció además que la primera cuota se saldará el 30 de abril de 2016 y la segunda en la misma fecha, pero de 2017. También se postergaron los vencimientos de pago de renta de los productores involucrados. Se estableció además una línea especial de crédito del Banco República. Tiene un propósito muy claro que es en este caso, actuar tempranamente frente a una situación que puede no ser generalizada como grave en esa región hoy, pero sin ningún lugar a dudas, en pocas semanas, dado que estamos iniciando el invierno, va a ser una situación compleja. La semana que viene se realizará la primera reunión con las gremiales agropecuarias de los 5 departamentos en los que se dará asistencia a los productores y se espera que las medidas comiencen a ejecutarse en 2 o 3 semanas. En otras noticias, una familia en México hizo un gran descubrimiento en su finca. Encontraron limones gigantes. Algunos de estos limones llegan a tener el tamaño de un balón de fútbol y llegan a superar los 2 kilos de peso. Una familia del municipio de Montemorelos hizo un descubrimiento frutal que les ha cambiado un poco la vida en la canasta básica de su hogar. Viajamos a la congregación Canoas en la hacienda Guadalupe. Ahí encontramos a doña Mayra González, de 53 años. Hace 3 meses que ella y su esposo llegaron a este rancho para hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de los animales, pero descubrieron un fenómeno extraño, un árbol de limones gigantes. No se miraba para una casa casi. Ni el árbol se miraba muy apenas. Pero ya cuando mi esposo lo empezó a podar y podar, no, pues cuando llegamos dije, mira, hay toronjas. No eran limones. No, pues sí me causó también admiración, que están muy grandotes. Y para salir de dudas partieron uno de los megalimones para probarlo. Lo sorprendente es que algunos de los limones llegan a tener el tamaño semejante al de un balón de fútbol soccer. Es el limón más grande del mundo, yo creo que he visto yo. El municipio de Montemorelos es considerado como la cuna de la citricultura a nivel mundial. Sin embargo, hay otro cítrico que está causando sensación y es tal vez el limón más grande del mundo. Acudimos a una frutería para pesar algunos de los corpulentos limones. Uno pesó 1 kilo casi 800 gramos, pero el segundo superó los 2 kilos. Nos despedimos de esta amable mujer
de un lugar conocido como la capital naranjera de México, donde en un futuro no lejano quizás también se le llame la tierra de los limones gigantes. Ernesto Ochoa, Azteca Noticias. Y cambiando de tema, uno de los entrenadores del exitoso programa The Voice sufrió un incidente a la salida de un programa de televisión. Les hablo del líder de la agrupación Maroon 5, quien recibió un bombazo de azúcar que le estalló en su rostro. Adam Levine estaba saludando a sus fanáticos cuando un hombre no identificado le lanzó una bomba de azúcar que estalló en su rostro. El vocalista de Maroon 5 había abandonado el estudio de grabación del programa de Jimmy Kimmel y se disponía a firmar algunos autógrafos a sus seguidores cuando recibió la dulce pero poco agradable sorpresa. El rostro de Adam terminó cubierto casi por completo de la sustancia blanca, mientras los miembros de seguridad del programa se abalanzaban contra el responsable para su respectiva detención. Aunque inicialmente se creyó que la bomba de azúcar era parte de alguna broma presentada por el hilarante Jimmy Kimmel, se reportó que el hombre detenido no tenía nada que ver con el espacio televisivo. ¿Ustedes saben de qué se trata el término fofisanos? Muy seguramente creo que no, pues esta es la nueva tendencia masculina que se toma en las redes sociales. Esta iniciativa, conocida en Estados Unidos como Dad Bod, consiste en compartir imágenes de hombres con abdómenes poco ejercitados en diferentes redes sociales. La tendencia tiene entre sus objetivos romper los estereotipos del cuerpo perfecto. Puede que la pancita cervecera no sea lo más sano que puede ostentar un hombre, pero tiene su encanto si se tiene en cuenta la nueva moda entre los galanes, ser fofisano, que no es otra cosa que estar en el punto justo entre ser la versión humana del muñeco Ken y un gordito amante del buen comer. El término fofisano es la versión en español del dad bod o físico de papá que se ha viralizado hace algunos días en redes sociales. Y cerramos nuestra emisión con otro incidente, pero esta vez lo sufrió la cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien siempre se ha destacado por tener tintes controversiales, pero en esta oportunidad un fan se lanzó al escenario y hasta le tocó sus partes íntimas. Alejandra Guzmán pasó un mal momento en el último concierto que brindó en México debido a que un fan le ganó la emoción de oír sus canciones y besó y manoseó a la cantante, quien suspendió por unos segundos el concierto por el hecho. Medios mexicanos indican que la agresora burló al equipo de seguridad del show logrando colarse en el escenario, donde en un inicio solo abrazó al artista, quien quedó sorprendida cuando le tocó uno de sus senos. Para sorpresa de los presentes, la seguidora no fue sacada del concierto, aunque al regresar a su lugar, la Guzmán le lanzó una pandereta a manera de reclamo. Posterior a eso, la mexicana cantó un par de canciones más y dio por terminado el show. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.